Es que no tengo, a ver, ya, puede ser, ¿no? Solamente pizarra me sale. Un ratito. Aquí en los 3 puntos también me sale solamente pizarra. Cambio de diseño, pantalla completa. A ver, capaz que hagan actividades, subtítulos, información para denuncias, soluciones. Esto cambiar diseño, no hay nada. Ya, lo dejamos para después, ¿ya? Si alguien se acuerda, después me dice. Estoy compartiendo pantalla. ¿Están viendo mi diapositiva? Sí, ingeniero, se nota. Bueno, bien. Vamos a empezar entonces. Vamos a permitir a la última persona. Listo. Bien, dice el tema 1, la geología y el planeta Tierra. Vamos a ver entonces durante este tema las cosas más importantes de la geología. O sea, este tema realmente es importante. Entonces es largo y abarca muchas cosas. Entonces yo les sugiero que a este tema no se falten, porque si se faltan algo después no lo van a entender. Y es uno de los temas más importantes que tiene toda la materia. Bien, alcance y ramas de la geología nos indica el punto 1.1. La geología moderna tiene por objeto descifrar la evolución completa de la Tierra y de sus habitantes. O sea, la evolución completa. Seguramente ustedes ya leyeron lo que yo les envié. ¿Pudieron abrir lo que yo les envié, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero, se pudo. O sea, ¿pudieron abrir la diapositiva y escuchar el audio simultáneamente? Sí, ingeniero. Correcto. Bien, entonces yo a todos les consejo, después ya, a medida que vamos avanzando, vamos a ir ajustando un poco las cosas. Ya yo voy a preguntar antes de empezar la clase, voy a preguntar, ¿no es cierto? Voy a hacer preguntas sobre el tema para ver si han entendido algo y para ver cuáles son las cosas donde yo debo de hacer un poco más de hincapié para profundizar algunas cosas que vea que no están muy bien entendidas. Así es que todos tienen que leer antes el tema, leerlo aunque sea, ¿no es cierto?, para tener idea de lo que se trata. Así ya la explicación esta que doy ahora o en la clase ya sea más fácil de entenderla. No se olviden de este detalle. La geología moderna, decía, tiene por objeto descifrar la evolución completa de la Tierra y de sus habitantes. Evolución completa de la Tierra y sus habitantes. Entonces, primero tenemos que ver qué es evolución, pues, ¿no? A ver, ¿quién puede definir evolución? Rapidito, con una palabra, evolución. Cambio constante. Cambio constante. Bien, está bien, eso es evolución. Entonces, nosotros tenemos, la geología lo que hace es estudiar los cambios constantes que tiene nuestro planeta y sus habitantes. ¿De qué habitantes estamos hablando? Pregunto. De todos los seres vivos.
de todos los seres vivos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de animales y plantas. Entonces, todo eso porque todos ellos han podido evolucionar, ¿no? La Tierra, por supuesto, ha evolucionado con todo su material que no es vida, que no tiene vida, ¿no es cierto? Todo lo inorgánico, todo eso es parte del planeta, pero también sus habitantes son parte del planeta y todos evolucionan, todos producen cambio a través del tiempo. Eso es lo que vamos a estudiar nosotros. Desde los tiempos más antiguos, dices, cuyas huellas pueden descubrirse en la roca hasta la actualidad. Entonces, por supuesto, todas las cosas que han evolucionado, nosotros podemos verlo, dice, porque quedan sus huellas en las rocas. Cuando utiliza el texto la palabra huellas, no se refiere necesariamente a la huella que nosotros conocemos, a nuestra huella o a la huella de un perro o a la huella de un animal. No, está refiriéndose a los rastros en general que deja cualquier cosa. A eso se refiere huella, no necesariamente a una huellita, sino a los rastros que ha dejado, ¿verdad? Entonces, de tal manera que podemos encontrar nosotros en la roca los rastros. ¿Qué pueden ser los rastros de un ser vivo? Los rastros de un árbol, los restos o restos de un árbol, podemos encontrar, eso es una huella, eso es un rastro. Las hojas de las plantas antiguas de billones de años anteriores, podemos encontrarlas también en la roca, perdón. Los huesos de los dinosaurios es muy común, ¿verdad?, encontrarlos en la roca y de cualquier otro animal, ¿verdad? Esas son las huellas que nos han dejado los seres vivos. Y por supuesto la evolución del planeta también deja sus huellas, entre comillas. ¿Por qué? Porque podemos ver, por ejemplo, volcanes que hace millones de años existieron, ¿verdad? Ahora podemos ver en la naturaleza, en el campo, los volcanes actuales, ¿verdad? Uno va al campo, allá al altiplano, a La Paz, Oruro, por ahí hay volcanes. Y en Chile hay volcanes actuales que en este momento están en ejecución, con vida, o sea, erupcionando. Entonces, esos son volcanes actuales, pero también podemos ver volcanes de millones de años antiguos, y esas son ya las huellas que dejó el planeta Tierra cuando se manifestó a través de un volcán. Entonces, todo eso se estudia. Todo eso se estudia para saber, pues. Nosotros si encontramos los restos de un árbol, podemos estudiar esos restos y saber en qué época existió ese árbol. Entonces podemos saber la edad de la roca de donde sacamos ese árbol. En general, cuando se tratan de seres vivos, las huellas de los seres vivos, se le llama fósiles, enseguida lo vamos a ver eso, se llama fósiles. Entonces uno encuentra un fósil de un vegetal, podemos saber sus huellas de ese fósil, de ese vegetal, podemos saber su edad de ese vegetal, podemos saber su edad de los dinosaurios, cuando encontramos sus huesos, podemos saber la edad de cualquier ser vivo que existió en el pasado. Y de esa manera conocemos también la edad de la roca, porque eso es más difícil ya, ¿no? Nosotros no cuesta saber, es decir, es muy complicado conocer la edad de la roca. Entonces nos valemos de muchos medios, ya vamos a ver, y uno de esos medios son los fósiles que encontramos en la misma roca. Bien. Un programa, dice, tan ambicioso exige una profunda subdivisión de esfuerzos. O sea, para hacer todos esos estudios que acabamos de ver, necesita mucho esfuerzo. Y en la práctica es conveniente dividir el tema en cierto número de secciones donde se indiquen las principales relaciones entre la geología con otras ciencias principales. Entonces, para poder estudiar en realidad la Tierra geológicamente, necesitamos la ayuda, esto es lo que estoy haciendo la interpretación de este párrafo, necesitamos la ayuda de otras ciencias que nos ayudan. La geología sola no podría.
Entonces, ¿qué otra ciencia nos ayuda? Eso es lo que vemos en la siguiente diapositiva. Acá. En esta diapositiva podemos ver esta figurita donde tenemos acá en el centro la geología y alrededor tenemos otras ciencias como la biología, la química, la física y la astronomía. Todas ellas son ciencias también que ayudan para que nosotros podamos estudiar el planeta. Ayudan a la geología para que nosotros podamos estudiar el planeta. Y como ven acá, cada una de estas ciencias se vincula con la geología a través de una rama de la geología. En este caso, por ejemplo, la biología se relaciona con la geología a través de la paleontología. Cuando digo que se relaciona, ¿qué implica eso? Implica que la geología a través de la paleontología. ¿Qué será la paleontología? Entonces, una rama de la geología, pero que tiene que ver con la biología. Ya lo vamos a ver enseguida. Esta paleontología es una rama de la geología que tiene que ver, o sea, está relacionada, tienen conceptos iguales o parecidos a la de la biología. Lo mismo, la geología se relaciona con la química a través de la geoquímica. La geoquímica es una rama de la geología, rama. Entonces aquí, pero en la geoquímica hay muchas cosas que son química. Por lo tanto, necesitamos saber química para poder saber geoquímica. La física es otra ciencia que se relaciona con la geología a través de otra rama de la geología que se llama la geofísica. Entonces, nosotros tendremos que conocer algo de física para saber geofísica y poder estudiar la Tierra. Lo mismo sucede con la astronomía. A través de la cosmología podemos ayudar a entender o a estudiar la Tierra. Hay otros conceptos como también que ayudan, que son ramas de la geología, como la geología física, como la geología estructural y como la mineralogía, que son conceptos de geología, y como la geología histórica, por acá también nos indica, que son conceptos que están muy ligados, ya son parte directamente de la geología, y que tenemos que saber nosotros, ¿no es cierto?, para poder estudiar la Tierra. Por ejemplo, la geología estructural tiene algo de física y tiene algo de química, ¿verdad? Bien, entonces vamos a explicar un poquito más detalladamente qué es esta vinculación. La geología, por ejemplo, con la biología, a través de la paleontología. Entonces, ¿qué será la paleontología? La paleontología es una rama de la geología que estudia los fósiles. Los fósiles. ¿Qué son los fósiles entonces? Estos conceptos creo que no están en el texto. Los fósiles son restos, ¿verdad?, de seres vivos que existieron hace muchos años atrás. Entonces habrán fósiles vegetales y habrán fósiles animales. Estos fósiles, por supuesto, si existieron alguna vez, tienen características de cualquier otro animal, ¿verdad? Porque existió. Fue entonces un ser vivo que existió. Entonces nos valemos de la biología que nos enseña, nos ayuda a describir estos fósiles como si estuvieran vivos. Claro que están petrificados en este momento ya los fósiles porque tienen millones de años, entonces están petrificados, pero tenemos que conocer biología para poder conocer o estudiar a los fósiles. Entonces, ¿qué nos interesa de los fósiles en realidad? ¿Por qué lo tenemos que estudiar a estos fósiles?
¿Por qué actualmente, por ejemplo, los biólogos estudian a los seres vivos? A todos los seres vivos lo estudian ellos. A todas las especies, a todos los bichitos, a todos los microbios, a todos los animales grandes, a todo. La biología es una rama, es una ciencia muy amplia, muy grande, muy compleja, ¿verdad? Entonces, porque ellos estudian cada bichito y saben qué características tienen en cuanto a su anatomía, o sea, en cuanto a su, a su cuerpo. Saben si tienen bocas, si tienen ojos, si tienen por dónde comen, por si se alimentan, si se mueven, cómo se reproducen. Todos se saben ellos de cada bichito que existe. Y no estoy hablando solamente de los animales, estoy hablando también de los vegetales. Todas las plantitas que nosotros vemos por todas partes, pertenece cada una de ellas a una especie. Entonces ellos se la tienen que conocer todita y la forma de vida, etcétera. Entonces, y nosotros acá, como paleontología, como encontramos también restos, tenemos que hacer ese mismo estudio. Saber de qué se alimentaron esos bichitos. ¿Y por qué nos interesa eso? ¿Por qué nos interesa saber por qué se alimentaron unos bichos que existieron millones de años atrás? Porque de esa manera podemos saber si este bichito, por ejemplo, vivió en el mar o vivió en el continente. Ustedes saben que en los mares hay mucha vida y que esos bichitos o esos animales o esa vida que es del mar viven en el mar solamente, ¿no? Y los del continente viven en el continente solamente. Son diferentes situaciones, son diferentes medios de vida, diferentes ambientes. Entonces, cuando nosotros estudiamos un fósil, tenemos que saber dónde vivió. Para eso tenemos que estudiarlo muy bien, cómo respiraba este bicho. Si respiraba como un pez a través de branquias o respiraba por pulmones, como respira cualquier otro bicho continental, como nosotros, por ejemplo. Entonces, para eso tenemos que saber paleontología, se llama esa rama, y que esa rama la podemos aprender sabiendo también biología. Entonces, de esa manera podemos saber dónde vivió el bicho, por lo tanto, podemos saber las rocas donde lo hemos encontrado al bicho, dónde se formó. Porque una cosa es que la roca se forme en el continente y otra cosa es que la roca se forme en el mar. Tienen diferentes características. En el mar se van a acumular diferentes tipos de minerales y al hombre le interesan los minerales. Entonces buscaremos en las rocas, si estamos buscando, el geólogo, si busca minerales, buscaremos en las rocas que tienen la mayor posibilidad de tener minerales. Pues. No vamos a buscar en cualquier parte. Lo mismo para encontrar petróleo. No vamos a buscar petróleo en cualquier lado, sino en los lugares donde hubo posibilidad de que se formen el petróleo. Para eso tenemos que saber dónde se originaron las rocas. Lo mismo para todo, para los agrónomos, ¿no es cierto? ¿Dónde van a hacer, qué van a sembrar en algunos lugares? ¿Por qué se van a sembrar ese tipo de siembra, ¿no es cierto? ¿Por qué van a sembrar ciertos tipos de plantas para alimentación, ¿no es cierto? Tenemos que saber en qué lugar se dará o qué plantas son más posibles para sembrar en una zona que en otra. Para eso tenemos que saber qué tipo de roca hay en cada uno de sus lugares. Si queremos sembrar, por ejemplo, cítricos, ¿será que acá en este lugar da? Entonces tenemos que saber primero qué propiedades y dónde se formó ese suelo. Etcétera, ¿cierto? Para todos tenemos que saber estudiar las rocas. Y eso nos podemos ayudar entonces a través de la paleontología. La química se relaciona, dice, con la geoquímica. ¿La geoquímica qué es entonces? Es una química, pero más tirando a geología. Cuando nosotros a una roca, que es, ¿cierto?, está vinculada con la geología, le hacemos análisis químico para saber de qué minerales está compuesto, a eso se llama geoquímica.
porque estamos analizando una roca que está compuesta por minerales. Por lo tanto, a eso le hacemos una geoquímica. Y ese estudio, después ya podemos hacer el estudio de la mineralogía, ¿verdad? Mineralogía, para saber qué minerales en realidad hay en cada una de las rocas. Entonces, primero hemos hecho geoquímica, y, ¿no es cierto? Y después mineralogía, y después ya vamos a saber qué minerales tiene la roca que estamos estudiando. Para eso tenemos que estar vinculados con la ciencia de la química. Con la física lo mismo. La física, ¿qué nos enseña? ¿A qué nos ayuda la geofísica? La geofísica es una rama de la geología que nos ayuda a determinar también, lo mismo que acá, el tipo de roca. Todo se está centrando, fíjense ustedes, a determinar el tipo de roca y a dónde se formó esa roca. Nos ayuda la geofísica a determinar el tipo de roca sin necesidad de que nosotros podamos verla ni analizarla geoquímicamente, por supuesto, porque para hacer geoquímica necesitamos tener la muestra. Tenemos que ir al campo y sacar un pedazo de roca. En cambio, con la geofísica no es necesario. Podemos saber qué tipo de roca es la que vamos a estudiar sin necesidad de hacerle análisis, o sea, sin necesidad siquiera de verla. Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, nosotros lo que está por debajo de nuestra superficie, sabemos que existe una corteza. Ustedes esto lo han aprendido en el colegio. Sabemos que existe un manto, que son otras rocas que están más profundas. Y sabemos que existe un núcleo en el planeta que está más profundo todavía. Pero ¿y cómo sabemos eso? ¿Acaso el hombre puede entrar? Imposible, ¿verdad? Son miles de kilómetros que tiene de radio. Ya vamos a verlo esto más exactamente. De radio el planeta. Miles de kilómetros. Y el hombre no llega hasta ahí, nunca ha llegado, ni tiene posibilidad de llegar. El hombre donde más se ha metido son 10 kilómetros. 10, lo más profundo. Hasta 10 kilómetros en la corteza terrestre. Y la profundidad es de miles de kilómetros, así que estamos lejos. Entonces, pero sin embargo sabemos que hay roca ahí. Y sabemos qué tipo de roca son. ¿Y cómo podemos saber eso? A través de la geofísica. Es decir, mirándoles las propiedades físicas de la roca. Por ejemplo, ahora pregunto, ¿qué propiedades físicas pueden encontrar ustedes en la roca? O perdón, ¿qué propiedades físicas podemos mencionar que tienen las rocas? Propiedades físicas de la roca. Su forma, su color. Hay algunas que son más arenosas. Su textura. Su Bien. masa. Su color, su masa, su textura. Hay otras propiedades, sigan mencionando. Su densidad, punto de fusión. Su densidad, su magnetismo, porque como son masas, atraen, ¿verdad? Todo cuerpo que tiene masa atrae. Entonces, algunas rocas atraen más que otras. Su densidad, por supuesto, hay rocas que tienen, hay rocas que tienen más densidad que otras. Entonces, todas son esas propiedades físicas de la roca. Bien. A ver. Ingeniero, su
Porosidad igual puede ser. También es porosidad. También es... ya. Entonces, todo eso son características físicas de la roca. Entonces, tenemos acá la geofísica. Hay una propiedad que nos ayuda, una de ellas no vamos a hablar porque todas nos ayudan en realidad. La densidad. La densidad, ¿no es cierto?, es una propiedad que nos ayuda porque a través de la densidad, del cambio de densidad de la roca, se ha podido encontrar, se ha podido determinar que existe el manto, el núcleo y la corteza terrestre, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque ya después podemos verlo con un poco más detalle. Los geofísicos antiguos, al comienzo, o sea, estamos hablando de hace 2 siglos atrás, ellos se enteraron de la existencia del núcleo, del manto y de la corteza a través de ondas sísmicas, es decir, mandaban vibraciones, ellos hacían vibrar, por ejemplo, una explosión de una dinamita, ¿verdad? Al explotar una dinamita nosotros sentimos un temblor. Se llaman ondas sísmicas. ¿Por qué? Porque hacen mover a las partículas y si las partículas se mueven, en cualquier medio, ¿verdad? Se puede mover. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Las partículas, un cuerpo está formado de partículas, ¿verdad? Y las partículas, mientras más cerca estén unas de otras, le confieren, le dan más densidad a ese cuerpo. Sin embargo, hay cuerpos que tienen sus partículas alejadas y entonces tendrán menor densidad. Por ejemplo, un cuerpo de un tergopol, ¿saben qué es el tergopolo plastoforme? ¿Verdad? Lo conocen, ¿no? Entonces, por ejemplo, es livianito porque no tiene mucha densidad. ¿Y por qué? Porque sus partículas están muy alejadas, entonces ellas no pesan casi nada, tienen poca densidad. Sin embargo, un pedazo de acero tiene sus partículas muy densas, sus partículas muy unidas, por eso tiene mucha densidad. Entonces, cuando nosotros producimos, por ejemplo, un golpe en nuestro escritorio, nosotros vemos y nosotros abrimos, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Yo no me acuerdo cómo se hace esto para que vea todo en la pantalla. ¿Qué tengo que hacer con esto? Ahí está. Entonces, si nosotros... a ver. ¿Me están viendo ahora, no? ¿En grande? Sí, ya. Entonces, si nosotros ponemos nuestras manos, parece que no vamos a poder ver mi escritorio. Bueno, pero supongamos que pongamos nuestras manos en nuestro escritorio acá y damos un golpe en la mano, en una mano, vamos a sentir la vibración en la otra mano, ¿verdad? Ustedes pueden hacer el ejemplo también ahí en su escritorio. Entonces, damos un golpe en una mano y vamos a sentir la vibración en la otra mano. A ver, Mauricio, hágase, pues mueva su mano. Ya. ¿Sintió algo? ¿Sintió, Mauricio? Sí, Bueno, se siente. claro. ¿Por qué? Porque hay una vibración, hay una transmisión de ese golpe, se transmite a través de la partícula hasta que llega al otro lado. Esas son ondas sísmicas, se llama. Es ¿cómo funciona esto? Si tuviéramos en clase ahora, todos, si tuviéramos en clase, ¿qué sucedería? Supónganse, estamos en clase 100 alumnos y una clase pequeña. Entonces yo le digo, tenemos que entrar acá a los 100 en esta clase pequeña. Entonces los pongo paraditos, bien restitos y uno tras los otros, bien ajustaditos. Entonces, ¿qué pasa? Todo está compactado ahí. Hay mucha densidad. Entonces, si yo le doy cualquier movimiento al primero, en una fila, supongamos una fila, le doy un movimiento al primero,
el otro le va a recibir también el movimiento de atrás y así ese movimiento se va a ir transmitiendo hasta el último alumno, ¿verdad? Eso sucede, eso. Y si están un poco separaditos, cada alumno, le doy un movimiento, ya va a demorar más en llegar al otro y el otro en transmitirle al otro y así sucesivamente. O sea, el movimiento va a demorar más. Entonces, ¿qué quiere decir? Pregunto, ¿en qué situación el movimiento de las partículas es más rápido? ¿Cuando hay mucha densidad o cuando hay poca densidad en los cuerpos? Cuando hay mucha Cuando hay mucha. Cuando hay mucha densidad en G. Se entendió bien el ejemplo. Entonces, cuando el cuerpo es más denso, entonces la velocidad de transmisión de ese movimiento también se produce a menor tiempo, a mayor velocidad. Bien, así pasa en las rocas entonces. Entonces, estos geofísicos al comienzo, ¿qué hicieron? En los barcos, o si estaban en el mar, en los barcos mandaban cargas explosivas hasta el fondo marino y allá lo hacían explotar. Y recibían las ondas sísmicas en otro barco a varios kilómetros de ahí, entonces las ondas sísmicas. Explotaba la carga de dinamita y las ondas se metían por dentro de la corteza. Y después iban y salían después, ¿verdad? Y ellos las recibían en otro barco, esa onda, en un otro aparato que se llamaba sismógrafo, y el sismógrafo iba moviendo una agujita, ¿verdad? Manifestando de que llegaban esas ondas. Entonces, entonces los hombres, los científicos se pudieron dar cuenta que las ondas se transmitían a mayor velocidad en las rocas más densas y a menor velocidad en las rocas menos densas. De tal manera que así fueron ellos diferenciando. En tal profundidad habían rocas densas y mientras más profundas iban las ondas, la densidad de las rocas aumentaban. Por eso pudieron diferenciar la corteza, el manto y el núcleo. Pues pudieron diferenciar que la corteza era delgadita, 60 kilómetros más o menos. Pudieron diferenciar el manto, que tenía más de 2.000, casi 3.000 kilómetros de espesor el manto, y pudieron determinar que el núcleo tenía como 3.500 de radio el núcleo. Entonces, a través de esas metodologías. Consecuentemente, la geofísica importante. ¿Se dan cuenta? ¿No? Todo lo hicieron ellos a través de la geofísica, que es una rama de la geología vinculada a la física. ¿Qué otra cosa? Bueno, también como geofísica, tenemos la gravimetría, también es otra rama de la física, de la geología vinculada a la física, que es a través de la cual se puede diferenciar los tipos de rocas de nuestro planeta por la gravedad que tienen o no. Claro, por la gravedad, por la atracción gravimétrica que pueden tener. Porque como tienen magnetismo, entonces unas atraen más y otras atraen menos. Unas atraen más porque contienen hierro y otras atraen menos porque contienen sílice. De esa manera, los geólogos, o la geología más bien, se ayudan para poder estudiar nuestro planeta. Seguimos entonces. Eso es lo más importante en cuanto al estudio de esta figurita, o sea, la geofísica, la geoquímica y la paleontología. No se olviden de estos conceptos, que lo vamos a ir repitiendo a lo largo del desarrollo de la materia. Bien, en esta otra diapositiva tenemos el universo y el sistema solar.
El origen del universo. Ya. Vamos a ir anotando algunos temas vamos a ir anotando para cuando llegue el momento de que yo les dé tema para investigación. Voy a formar en su momento grupos de personas que van a estudiar un tema, ¿verdad? Y, por ejemplo, este tema, el origen del universo, lo vamos a dar para que lo estudien algún grupo de compañeros. A ver, ¿quién me va a ayudar a anotar los temas que nosotros vamos viendo? Yo, ingeniero. ¿Quién? Flores, Severiche, Pedro. Ya, Flores. Entonces, usted va a anotar los temas. Después ya cuando toque la distribución, usted tiene, por supuesto, que estar presente, compañero, porque si no está presente, lo cambiamos. Ya, Bien, ingeniero. listo. Seguimos. Este tema entonces no lo vamos a ver, simplemente vamos a dar algunos conceptos ahora, porque como ya nuestros compañeros lo que investiguen, ellos van a investigar más profundamente, entonces ya, entonces veremos más detalladamente cosas sobre el universo y el sistema solar. Lo único que podemos decir por ahora, adelantar algo, es que el universo se originó a través del Big Bang, así se llama esa teoría, que nos dice, un poco así a largo rasgo, de que a partir de un punto, explotó ese punto, y a partir de ahí se originó el universo, es decir, a través de él se formó la materia, la energía, ¿verdad? Proviene de ahí, de esa explosión. Y también algunos dicen que proviene el tiempo a través de él. Entonces, ellos nos van a explicar en su momento más sobre el origen del universo. Seguimos. Vamos a ver este cuadrito acá para que nos vamos ubicando. Es importante que nos ubiquemos nosotros en el tiempo geológico. El tiempo geológico. Cuando nosotros hablamos de tiempo geológico en esta materia, siempre hablamos de millones de años. Millones de años. De tal manera que, por ejemplo, aquí si nosotros en este grafiquito vemos que la edad del universo, ¿verdad? La edad del universo, cuando hablamos de universo, no sé, a ver, vamos a ubicarnos donde, si lo entendemos. La próxima clase ya no voy a hacer esto de poder ingresar a las personas en cualquier momento, ¿verdad? Empezamos la clase y nunca más voy a darle oportunidad a que ingrese. Por ser la primera vez, vamos a permitir, ¿verdad? Vamos a ingresarlo, pero ya la próxima vez no. Empezamos la clase y después de 5 minutos del horario de clase, después de 5 minutos ya no permitimos a nadie. Ahora le vamos a permitir. Entonces, decíamos que cuando nosotros hablamos del universo, ¿a qué estamos haciendo referencia en el universo con la palabra de universo? ¿Qué es lo que implica? ¿De qué está formado el universo? A ver, Choque Casia. ¿El universo de qué está formado? ¿Qué contiene? Está formado por galaxias, planetas. Ya.
Las galaxias, a ver, por galaxia primero, ¿de qué está formado la galaxia? Ibar, Por estrella, ingeniero. Por un ratito. planetas. Ibar, ¿de qué estarían formados las galaxias? Lo mismo de decir ingeniero de estrella. De estrellas, ya. Y las estrellas, ¿qué forman? Cuerpo, ingeniero. La Vía Láctea. Sistemas, como nuestro sistema solar, ¿no? ¿Y los sistemas de qué están formados? Así, está bien eso que está diciendo Guibar. En secreto lo dijo. ¿De qué estarían formados los sistemas? ¿El sistema solar de qué está formado, Guibar? De planetas, ingeniero. De planeta, ¿correcto? Así más o menos va el asuntito. Un poco para ordenarnos, Choquero, ¿eh? Usted lo dijo así muy en general, bien, pero un poquito más ordenadamente ya después lo dije. Bien, todo eso es el universo, ¿verdad? Seguimos entonces. El universo tiene una edad de 20.000 millones de años. Es importante que nosotros acá un poquito analicemos esta cantidad. 20.000 millones, no son 20 millones, son 20.000 millones de años. Graben eso y sepan la cantidad de años que son. 20.000 millones de años. ¿Ya? Porque esta cantidad es muy grande. Incluso si nosotros, supónganse que estamos hablando de dinero acá. No son 20 millones de dólares, que ya es hartísimo. Son 20.000 millones de dólares. Y es una cantidad prácticamente que uno no la puede imaginar. Entonces, pero así es. Estos son 20.000 millones de años, correcto. Desde 0 va hasta 20 acá. Entonces acá, desde en toda su existencia del planeta, han existido cosas. ¿Qué, por ejemplo? El Big Bang, por ejemplo, cuando se formó, empezó, por supuesto, el año 0, pues, ¿no? Y después fue transcurriendo el año, el tiempo. Y así, por ejemplo, acá, hace 5.000 millones de años, ya nada que ver con 20.000, ¿no? Sino que hace 5.000 millones de años aparecieron las vías lácteas. Hace 5.000 millones de años. Hace más o menos 4.650 millones de años aquí, 4.650 millones de años, se formó la Tierra. Miren ustedes. O sea, que la Tierra hace 4.650 millones de años, nada tiene nada que ver con la edad del universo, pues, ¿no? Entonces, recién a los 4.600 se forma la Tierra. Una vez formada la Tierra, las rocas más antiguas que se han encontrado, porque ahora se las puede datar, se les puede conocer la edad, las rocas más antiguas que nosotros hemos datado, los humanos, aquí en la Tierra, datan de más o menos 3.600 millones de años.
Miren ustedes este dato que tenemos acá. Los primeros unicelulares, todo esto hasta aquí todavía el universo existió desde cero hasta acá, hasta aquí, sin vida. Todo era sin vida, no existía la vida, todo era inorgánico, sin vida. A los 3.000 millones de años apareció la primera célula que todo fue evolucionando hasta que por fin, hace unos 3.000 millones de años, se movió una célula por sí sola, porque tenía vida. Después los primeros multicelulares, o sea que ya, esta era una celulita que se movió hace 3.000 millones de años, pero hace, acá estará, es menos de 1.000 millones, sino unos 750 millones de años, 750 millones de años, aparecieron los primeros multicelulares. Eso se los voy a mostrar yo porque ya tengo fósiles, que eran como unas ramitas, como, no, parecido más bien a una telaraña, así eran esas células, así se multiplicaban. Los multicelulares. Miren ustedes, de eso hace 700 millones de años. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y nosotros desde cuándo estamos? ¿Desde cuándo estamos? Si aquí todavía eran unos multicelulares, o sea, ni idea de que haya un animal o un vegetal todavía. Aquí todavía no habían animales ni vegetales. Nada todavía. ¿Cuándo aparecen? Bueno, hace unos 500 millones de años. ¿Y el hombre cuándo aparece? El hombre cuándo aparece. No da para dibujar, digamos, aquí. Porque hace 3 millones de años. Esto de acá este es 1.000 millones de años. Estos son 700 millones de años. 700 millones de años. ¿Y el hombre cuándo aparece? Hace 3 millones de años. 3. No 100, no 300. 3. Ahí recién aparece el Homo sapiens, como se denomina nuestra especie. Bueno, espero que hayan tenido más o menos les haya quedado un poquito esto del tiempo geológico, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Todo bien? Listo. Vamos, seguimos. Nuestro sistema planetario. Bueno, a este sistema planetario ya venimos viéndolo de la primaria, ¿no? Así que un poco vamos a hablar también del sistema solar y todos sus componentes, ¿verdad? Todos sus componentes, todos sus planetas. Lo que sí vamos a ver acá, generalidades de la Tierra. Eso vamos a ver un poquito con detalle. Generalidades de la Tierra. Edad y origen de la Tierra. Bien. Tenemos la edad, veamos primero. La datación radiométrica, así se llama.
datación radiométrica. ¿Qué es eso? Es una metodología que utilizan los geólogos para saber la edad de las rocas que encuentran. O sea, no solamente se puede determinar la edad a través de fósiles, como lo habíamos visto en el cuadrito al comienzo, sino es que también hay otro método físico-químico que se llama datación radiométrica, ya no a través de los fósiles. Esta datación radiométrica es la que más se usa porque fósiles no siempre los encontramos, a veces no hay, pero rocas sí podemos encontrar en todas partes y saber su edad a través de este método. La datación radiométrica ha permitido a los científicos calcular la edad de la Tierra en 4.650 millones de años. Así lo habíamos visto ya en el dibujito anterior, 4.650 millones de años. Acá está, formación de la Tierra, 4.650 millones de años, que más o menos viene a estar aquí. Bien, esa sería la edad de la Tierra. Aunque dice, las piedras, acá utiliza este texto, no, o sea, yo lo he estructurado, lo he dado el formato, pero yo no lo he escrito, yo estoy sacado del libro, ¿verdad? Y acá no me gusta a mí cuando los autores utilizan este término piedras, como si nosotros fuéramos albañiles o fuéramos civiles, ¿verdad? Nosotros somos geólogos y tenemos que utilizar el término roca. Aunque las rocas más antiguas, y ustedes dirán, ¿por qué no lo cambio? Porque respeto al autor, ¿no? Aunque las rocas más antiguas de la Tierra datadas de esta forma, no tienen más de 4.000 millones de años, la que se ha datado, o sea, la que se le ha tomado la edad a través de este método, solamente puede, la más antigua, tienen 4.000 millones de años. Estos que datan rocas, pues andan por todas partes, ¿verdad? Buscando rocas cada vez más antiguas y la datan. Millones de rocas datan y hasta ahora lo que han datado más antigua es de esta de 4.000 millones de años. Los meteoritos, dice, que se corresponden geológicamente con el núcleo de la Tierra, o sea, los meteoritos. ¿Han visto ustedes meteoritos, jóvenes? Meteoritos. Adriana Vargas, ¿ha visto alguna vez meteoritos usted? Adriana. Yo no, ingeniero. ¿No ha visto? No puede ser que no haya visto. No fue mi suerte de ver. En películas sí, pero así en la vida real de qué pasa aquí, no. No, claro, en la vida, no, o sea, no ha ido y ha encontrado un meteorito y le ha tirado una patada, digamos, no, nadie lo ha hecho eso, pero ¿qué son para usted los meteoritos, Adriana? Son pedacitos de roca que se desprenden del satélite. Ya, ¿y cuándo se los puede ver? Le estoy preguntando a Adriana solamente, ¿no? Entonces, cuando yo pregunte a alguien, no les había dicho esto, todos los demás se callan. Después ya puedo decir quién sabe, ¿no? Entonces ya puede intervenir cualquiera. Pero en este caso, solamente Adriana. La dejan, por favor. ¿Cómo se los puede ver a los meteoritos? Eso no podría explicarle, ingeniero. Ya. A ver. Espérese un momentito. Pero usted sabe que son pedazos de roca que se han desprendido desde cualquier otro planeta, ¿verdad? Eso me lo dijo. Está bien. Pero entonces, Sí. ¿cómo podemos darnos cuenta? Estos meteoritos
¿Pueden caer a la Tierra o no? Sí, sí, ingeniero. Sí. ¿Y cómo lo podíamos ver que caen? ¿Nunca vio usted que cae un meteorito? Al momento de caer a la Tierra, contacta, es un fuego, ¿Ya? ¿Y cómo se lo ve? como una estrella, o sea, Claro, en el cielo es diferente, pero al momento de caer a la Tierra explota, se quebran las rocas y ¿y qué le llamamos nosotros? mm, Usted dice que cae como una estrella, entonces, ¿qué le llamamos nosotros una explosión, generalmente? ¿Cómo? como una estrella fugaz. Estrella fugaz. Ahora, le pregunto, ¿usted nunca vio una estrella fugaz? Mm, No. No. Oye, ¿qué hace usted por Em, las noches? Nunca estuvo en un lugar, nunca estuvo en un lugar donde no había luz. Seguro que ha visto. Lo que pasa es que no quiere contarnos usted en qué situación la vio, digamos. ¿Mm? No, Son las que pasan muy rápido y no, claro. Las ha visto, ¿no es cierto? sí. Claro. ¿Quién no vio por una estrella? Ya está riendo. ¿De qué se estará acordando? ¿Mm? ¿De qué se estará acordando? Bueno, las estrellas fugaces son eso, lo que nosotros vemos en las noches, generalmente cuando uno está en el campo, ¿no? En el campo. Yo vivo mucho en el campo, ahora estoy en la ciudad, pero también voy a pasar clases desde el campo y bueno, allá uno goza de la naturaleza, pues de las noches oscuras, porque no hay calles con luces, etcétera, ¿no? Así que yo me voy al monte ahí de noche, máximo la luna, ¿no? Y puedo ver cientos de estrellas fugaces que caen y también los famosos, ¿cómo se llaman? Satélites, ¿no? Que pasan cada rato y los aviones ahora también. Entonces, pero es fácil darse cuenta o poder diferenciar entre una estrella fugaz y un satélite o un ovni también, ¿no? Por ahí andan los ovnis. Entonces, bueno, eso es una estrella fugaz. Y como bien lo explicó Adriana, que sabía bien, entonces, la estrella fugaz no es otra cosa que un pedazo de roca que se desprende de algún lado y que al entrar a la atmósfera, como la atmósfera tiene masa, tiene materia, entonces ya la estrella fugaz, el pedazo venía apagado, ¿verdad? Porque venía por el espacio vacío, sin rozar con ningún otro cuerpo, pero al entrar a la atmósfera ya roza con el aire. El aire es una masa, entonces roza y por supuesto de esa manera se enciende. Es un roce que hace que se produzca fuego y se envuelve en fuego la estrella fugaz hasta caer a la Tierra. Si es que cae, algunas veces pasa también directo, pero generalmente cae porque ya entró a la atmósfera y el planeta se lo atrae, ¿verdad? Esas son las estrellas fugaces. Bueno, ahora nuestros científicos antiguos, ellos han vinculado a estas estrellas fugaces con el núcleo de nuestro planeta. O sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, porque nuestro planeta tiene un núcleo que es el más antiguo, ¿verdad? Como nosotros no podemos sacarle un pedazo al núcleo para saber su edad, para datar su edad, entonces, porque imposible, no podemos llegar hasta el núcleo, ¿no es cierto? Entonces, como tiene una relación con las estrellas fugaces o con los meteoritos, entonces vamos a buscar meteoritos que hay por todas partes. Meteoritos hay por todas partes. Por supuesto, en algunos lugares hay muchos más meteoritos que en otros, ¿verdad? Tampoco no se han puesto a ver dónde cae para ir a buscarlo, ¿no? No es así porque si no, no lo hallarían nunca, sino que simplemente hay muchos lugares, por ejemplo, en la Argentina, en el Chaco de la Argentina, hay muchos ahí se pueden encontrar muchos meteoritos, ¿verdad? En el monte, los geólogos van y encuentran meteoritos, y encuentran meteoritos y le sacan la edad, y han encontrado que algunos, los más antiguos, tienen la edad de nuestro núcleo, entonces le han sumado a esos 4.000 millones de años que tiene la roca, ¿verdad?
los meteoritos dan una fecha de 4.500 millones de años. Son más antiguos, entonces, ¿no es cierto?, que las rocas que nosotros hemos estudiado. Pero además, los científicos le adicionan 150 millones de más a la edad, porque ellos consideran de que los minerales que han sido datados ya los datan cuando ya son minerales, pero ellos han tenido también una edad cuando eran solamente elementos antes de haberse combinado. Entonces a eso le han puesto más o menos unos 150 millones de años, de tal manera que el total de toda esta suma nos da 4.650 millones de años. 4.000 millones de la Tierra, 4.500 millones de la roca más. A ver, 4.500 millones de los meteoritos y más 150 millones del estado todavía elemental de los meteoritos. Eso suma los 4.600 millones de años. Así más o menos se ha obtenido la edad de la Tierra. Sigamos. Bueno, acá está toda la explicación a eso que acabo de dar. A ver. Ya, ahora vamos a ver un poquito. Acá, rápidamente vamos a ver una teoría de cómo se formó la Tierra. Esto también es importante que lo tengan en cuenta. Bien, leamos. Después de condensarse a partir del polvo cósmico, o sea, después del Big Bang, boom, explota, ¿no es cierto? Y queda polvo cósmico y empieza a expandirse el universo a una velocidad de la luz, más o menos, 300... ¿Qué velocidad es la de la luz? Velocidad de la luz, rapidito. Velocidad de la luz. 300.000 kilómetros sobre segundo. ¿Cuánto? 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo, correcto. Bien, entonces a esa velocidad se iba expandiendo el universo y sigue todavía expandiéndose a esa misma velocidad. Después, estas partículas empiezan a unirse, quedó como un polvo cósmico, ¿verdad? Empiezan a atraerse las partículas entre sí. ¿Por qué? Porque son masa y por supuesto tienen atracción y se atraen y se iba formando una bola, ¿verdad? Primero, esa bola era fría, solamente estaba trayendo material que estaba en el espacio y que era frío. Se formó la bola, pero después empezó ahí mismo, en esta bola, la reacción química de los diferentes elementos que habían ahí, que se habían unido, que se habían juntado, ¿verdad? Entonces empezó una reacción química principalmente de los minerales radiactivos. Ahí ustedes saben que después vamos a hablar de eso, de los minerales radiactivos, esos minerales que van descomponiéndose y van expulsando partículas radioactivas, ¿verdad? Que son dañinas para la salud y a la vez que nos benefician también, ¿verdad? Entonces, estos atómicamente hablando son de ese tipo de partículas. Entonces, se iban reaccionando a estas partículas radioactivas principalmente y el planeta esta bola se iba calentando hasta que llegó un momento en que la bola esta se fundió y por supuesto era redonda porque iba dando vuelta, porque generalmente todos los planetas tienen esa forma redonda porque van dando vuelta. Entonces se fundió y entonces hubo una separación de los elementos y de los minerales pesados de los elementos y minerales livianos. Los más pesados se fueron al centro y formaron el núcleo. Y los poco más livianos se fueron más arriba y formaron el manto. Y envolviendo todo esto formó la corteza terrestre. De esa forma, mire, tan sencillita, lo vamos a aprender cómo se formó nuestro planeta. Entonces, porque sí hubo una diferenciación de acuerdo a la densidad de los minerales. Por supuesto, los menos densos estaban en la superficie formando la corteza.
Bien, pero no solamente pasó esto, sino es que también se iban escapando gases desde el interior, por supuesto, fruto de las reacciones y además fruto de que al unirse las partículas estas también iba quedando gases en medio de las partículas. Y todas estas, al irse comprimiendo la bola, que futura Tierra, iban siendo expulsados, pero esos no se iban al espacio, sino que quedaban envolviendo a la Tierra. ¿Por qué lo envolvían? Porque la Tierra los atraía, pues, como actualmente hace con la atmósfera. Nuestra atmósfera existe porque está siendo atraída por la Tierra. Si no hubiera la atracción de la Tierra, la atmósfera no existiría y nosotros tampoco, obviamente. Entonces, de esa manera se fue formando también la atmósfera y se iba perfeccionando cada vez más hasta que por fin, finalmente, se formó el compuesto de hidrógeno y oxígeno para formar agua. Se condensó el agua ahí en la atmósfera, cayó en forma de lluvia y de esa manera existió el agua en nuestro planeta, que después dio origen a los océanos, etcétera, etcétera. Y tuvo que pasar, pero muchísimo más años todavía, para que de pronto ahí en el agua empiece la vida con la primera molécula hace 3.000 millones de años, como lo hemos visto. ¿Verdad? De esa manera, entonces, un poquito así, muy resumido, el origen del planeta. ¿Alguna pregunta sobre esto, jóvenes? Las preguntas las voy a empezar a anotar. Bien, seguimos. Bien. ¿Hasta qué hora es la clase? Perdón. ¿Hasta qué hora es la clase? Hasta las 11:30. 11:30, ¿no? 9:15, 11:30. Sí, sí, ya. Bien, entonces seguimos. Aquí vamos a ver algunos datos. A ver, por ejemplo, este que siempre me llama la atención. Dice, nuestro planeta viaja a lo largo de ella, o sea, vamos a leer un poquito de todo. Movimiento de la Tierra es, la Tierra y su satélite, la Luna, también giran juntas en una órbita elíptica alrededor del Sol. La excentricidad de la órbita es pequeña, tanto que la órbita es prácticamente un círculo. De todas maneras, nosotros sabemos que es elíptica, no circular, ¿verdad? La circunferencia aproximada de la órbita de la Tierra es de 938.900.000 kilómetros. Miren ustedes, distancia esa. Y nuestro planeta, la órbita, ¿no es cierto? Esta es la órbita, o sea, el perímetro, digamos, ¿no? Por donde va la Tierra dando vueltas alrededor del Sol. Y nuestro planeta viaja por esa línea, por ese perímetro, a lo largo de ese perímetro a una velocidad de unos 106.000 kilómetros por hora. 106.000 kilómetros por hora. Fíjense, a esa velocidad está yendo nuestro planeta. Y nosotros estamos ahí arriba. Eso es lo curioso.
nuestra Tierra está yendo a una velocidad de 106.000 kilómetros por hora. Nosotros no conocemos un aparato que viaje a esa velocidad. No conocemos. La velocidad del sonido, ¿cuánto es? 20.000 kilómetros por segundo. ¿Cuánto? 20.000 kilómetros por segundo. No, Del sonido. 226.000 kilómetros. Sonido. Metros por segundo. Sonido, a ver de nuevo. Es 300 metros por segundo, si no me equivoco. ¿Cuánto? 300 metros por segundo. No. Sonido. Busquen rapidito en su celular. Es 331.000 kilómetros por segundo. 330. 31 metros ¿Qué? por segundo. Más nada de Misi, ¿no? No, 331 metros por segundo. Eso sí. 340 más o menos sabía, ¿no? 340 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, ni esa velocidad alcanza a los 106.000 kilómetros por hora que nuestro planeta va viajando. Y ahí nosotros estamos arriba, como si fuéramos en un avión. Ahora la pregunta es, ¿por qué no nos caemos? ¿Por qué no a esa velocidad, por qué no desaparece todo lo que hay en la superficie de la Tierra? ¿Por la gravedad? Por la ¿Perdón? fuerza gravitatoria. Por la fuerza gravitatoria, exactamente. Por la fuerza gravitatoria. Pero supóngase nosotros que solamente fuera la fuerza gravitatoria, nosotros, y fuéramos a esa velocidad. Y bueno, y la Tierra no nos soltaría, nosotros como si estuviéramos atados ahí a la Tierra. Pero no podríamos hacer nada a esa velocidad. Es como cuando viene un viento y nos quiere llevar. ¿Será que es eso nomás lo que sucede? ¿Por qué estamos tranquilos? ¿Por qué no sentimos la velocidad? ¿Por qué no sentimos la velocidad de la Tierra, de la Tierra que va viajando a esa velocidad? No es solamente que nos está atrayendo la Tierra, ¿no? Sino que Porque nos movemos a la misma velocidad. Claro, pero porque estamos encima. Pero hay otro aspecto que nos está protegiendo. ¿Por la inercia? Claro, es la inercia que hace que nosotros vamos también, ¿no es cierto?, a esa velocidad. Pero, ¿qué es lo que nos protege? ¿Qué nos envuelve ahí en la superficie? ¿Nuestra atmósfera? La atmósfera. La atmósfera que también está siendo atraída. Y estamos nosotros como en una burbuja, ¿verdad? Por eso no sentimos el efecto de la velocidad de traslación que tiene la Tierra. Bien. Bueno, eso es interesante saber, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora un concepto del tiempo geológico, ¿ya? Nosotros ya más o menos sabemos ahora de qué se trata. Un momentito, por favor. Hola, Rodrigo. Estoy empezando clase, pero algo urgente, sí. ¿A qué hora? Correcto, tranquilo, no te preocupes, yo voy. Ya, listo. Ya, bueno, chao. Entonces, el tiempo geológico ya tenemos el concepto de qué significa, pero hay
en geología se puede hablar de dos tiempos, un tiempo absoluto, que es el que hemos visto ahora cuando damos un número, ¿verdad? Eso es tiempo absoluto cuando lo obtenemos a través de la datación radiométrica que hemos visto hace un momento, o a través de los fósiles también damos un número. Esta roca tiene 5.000 millones de años, etcétera, ¿no es cierto? Podemos dar un número. Pero hay otro tiempo que es el tiempo relativo. O sea, el tiempo absoluto lo podemos tener a través de la radioactividad, como habíamos dicho, la radiometría, ¿verdad? Que no es otra cosa que los núcleos de ciertos elementos emiten partículas espontáneamente y al hacerlo producen nuevos elementos. Fíjense esto. De esa manera es lo que actúa la radiactividad para conocer la edad. O sea, en las rocas, ¿qué es lo que está pasando en todo momento? En todo momento, los minerales radioactivos como el uranio, por ejemplo, se van descomponiendo, se están descomponiendo en todo momento. Ellos, sin que nadie intervenga, o sea, se descomponen porque en forma natural están emitiendo partículas, se están descomponiendo, pero al descomponerse también van y forman otros elementos. Entonces, ¿qué hace el geólogo? Utiliza esta característica de los minerales radioactivos porque van y evalúan qué tiempo, les estoy explicando, pero así muy a grosso modo, ¿no es cierto? Porque esto es difícil, este proceso, para realizarlo. Entonces, van ellos evaluando a los minerales, a los elementos nuevos que se han formado a partir de los minerales radiactivos. Y entonces toman en cuenta la cantidad de elementos que se ha formado a partir de los radioactivos y entonces pueden calcular la cantidad de años que ha llevado para que se formen esa cantidad de elementos. De tal manera que de esa forma podrán más o menos saber la edad de esas rocas. Eso sería un dato del tiempo absoluto, porque estamos dando números. Sin embargo, el tiempo relativo es cuando uno hace comparación entre dos rocas. Por ejemplo, puede decir, esta roca es más vieja que esta otra, pero no dice cuánto. No dice cuántos años tiene una y cuántos años tiene otra, sino compara simplemente y dice, esta es más antigua que esta otra. ¿Verdad? Uno puede hacer eso en el campo, después vamos a ver ya de qué manera. Es más o menos como en nosotros, por ejemplo, si nosotros estamos en clase en este momento, no hay dudas de que yo soy más viejo que ustedes, pero no digo la edad, mi edad, ni la edad de ustedes me dicen. Entonces, ¿estamos qué? Estamos manejando un tiempo relativo, no absoluto. Pero por si ya yo doy mi edad y ustedes también me dan su edad, entonces estaríamos manejando una edad absoluta, no relativa. Bueno, entonces, por ejemplo, en la edad relativa, damos también otro ejemplo, dice, en una serie de rocas sedimentarias que no haya sido volcada, bueno, cuando uno va al campo, encuentra en el campo capas de roca, una capa y encima otra capa y encima otra capa y encima otra capa, capas que están una sobre otra. Entonces es fácil interpretar o darse cuenta de que la capa que está por debajo es más antigua que la que está por arriba, porque primero se tuvo que formar la capa de abajo y encima de ella formarse la capa de arriba. ¿Ves? Eso es edad relativa como ejemplo. Bueno, finalmente vamos a terminar esta clase analizando esta figurita, ¿verdad? Que la vamos a utilizar también siempre y que se trata de la escala del tiempo geológico. Ya hemos hablado del tiempo, ya hemos hablado de edades, pero vamos a ver ahora para Bolivia
para Bolivia, porque esta edad se maneja para toda parte del mundo, ¿verdad? Para cualquier parte del mundo. Entonces, pero en Bolivia podemos hacer un grafiquito especial. En esta columna primera de la izquierda vemos la edad en millones de años. Y aquí tenemos edades. Bueno, las edades siempre se las van viendo de abajo hacia arriba. Por ejemplo, la edad más antigua, la mayor edad que tenemos en esta figura es de 2.500 millones de años. Y ahí va subiendo. Y ahí tenemos filas, ¿verdad? Filas. Y va subiendo. Esta fila tiene desde 2.500 hasta 570. La otra de 570 a 505. La otra de 505 a 438. Y así va disminuyendo la edad hasta la edad actual, hasta hoy día, digamos. Bien, entonces los geólogos a nivel mundial han dado nombre a las eras porque el tiempo de nuestro planeta no ha transcurrido, ha transcurrido con la evolución, como hemos visto al comienzo, ¿no? Ha evolucionado, pero entonces, ¿cuáles son los cambios que han habido desde su formación? Han habido muchos cambios, ¿no? Entonces ellos a cada época le han dado un nombre, como haciendo énfasis de lo que ha ocurrido en esa época en nuestro planeta. Por ejemplo, las rocas que son más viejas a 2.500 años, se las ha denominado como arqueozoica, o la época, o el periodo, o la era del arqueozoico. ¿Qué es eso? Son las rocas más antiguas de nuestro planeta que casi no se las conoce, casi no se las ha estudiado porque es difícil saber qué es lo que ha ocurrido hace tanto tiempo con ellas. Difícil saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, pero ahí están. Después tenemos todo el proterozoico, ¿verdad? De 2500 a 570, más o menos, el proterozoico. También difícil, pero ya más o menos el hombre las ha estudiado un poco. Nosotros tenemos de este tipo de roca acá en Bolivia. En la Chiquitanía tenemos todo lo que hay en la Chiquitanía. Ustedes cuando vayan a la Chiquitanía, o si hay algunos que viven por ahí, o van a ir, la Chiquitanía es todo bueno, sabemos que es la Chiquitanía, ¿verdad? Que empieza por acá, por San Ramón, San Javier, Concepción, San Ignacio, y todos los pueblos de la Chiquitanía, ¿verdad? San José, Roboré, San Simón, ya me olvido, el pueblito hermoso, Santiago de Chiquito, etcétera. Todo eso es Chiquitanía. Ahí todas las rocas que hay por ese lado son antiguas, son de acá, del Proterozoico. Después tenemos otra era que se llama Paleozoica, miren, y abarca desde 750. O sea, acá se lo ha dividido el Paleozoico porque aquí, al comienzo del Paleozoico, empieza la vida multicelular. La vida, aquí en el Arqueozoico, la vida monocelular, o sea, unicelular. Pero acá ya en 570, la vida multicelular, donde ya había muchas células, ya estaba queriendo formarse algo, al comienzo aquí. Pero en todo el Paleozoico ya hay una evolución muy marcada, porque acá en el Cámbrico, que ya a la vez el Paleozoico se lo divide en periodos, y tenemos el periodo Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Todo esto es Mesozoico. Al comienzo, acá en el Cámbrico, aparece la vida multicelular, y ya aquí aparecen los primeros animales y vegetales marinos, ¿verdad?
había vida ya que se podían mover incluso. En el Ordovícico ya era más evolucionado eso. Aparecieron muchos fósiles, perdón, no fósiles, ¿verdad? Ahora son fósiles, pero entonces eran vida, ¿no es cierto? Que no tenían esqueleto invertebrado, ¿verdad? Invertebrado. Y lo mismo los vegetales eran muy rudimentarios. En el Silúrico ya empiezan a aparecer los vertebrados, los peces marinos, todo en el mar primero, no había nada en el continente. Después en el Devónico ya fue el boom de los peces, ¿verdad? Muchos peces. Y seguían evolucionando. En el Carbonífero evolucionó mucho el reino vegetal. Entonces ahí hubo en este periodo mucho desarrollo de las plantas. Los árboles más grandes que tuvo nuestro planeta existieron entonces, más grandes que los actuales. Por eso se le llama carbonífero, porque todo ese material de estos árboles se convirtió en carbón y actualmente el hombre lo explota, esos carbones, ¿verdad? Que son igual que los carbones actuales, pero esos son fósiles, pero que sirven lo mismo, tienen energía, se les saca calor, ¿verdad? El carbón. Por eso se le denomina carbonífero todo este periodo. Después viene el Pérmico, donde predominan muchas rocas de caliza. Después ahí termina el Paleozoico. Después empieza el Mesozoico. Fíjense ustedes, una era muy importante. ¿Por qué? Porque acá empiezan en la evolución a aparecer los dinosaurios, ¿verdad? En el Triásico, en el periodo Triásico. Y dominan el planeta a través de muchos años. Miren ustedes, de 245 al 70 millones de años, ¿verdad? Más de 250 millones de años existieron los dinosaurios. Hasta aquí. Más de 200 millones de años. Entonces, por eso la importancia del Mesozoico. Además, es un periodo donde al comienzo, en el Cretácico, al terminar, hay un periodo donde predomina del viento, hay muchos vientos, se forman los principales desérticos, o sea, se forman muchos desiertos, o sea, nuestro planeta entra en una situación de sequía más o menos. La mayoría del planeta, la mayor de la superficie del planeta es desértico, ¿verdad? Se forman muchos desiertos. Acá en Bolivia hubo desierto en esa época, un desierto acá en Santa Cruz. En Santa Cruz hubo desiertos, había muchos desiertos, allá en la Chiquitanía, cerca de por Roboré, por todo eso era desierto en esa época. Después termina acá con la muerte de los dinosaurios, con la extinción total de los dinosaurios a través de eso, bueno, es otra cosa, que cayó un meteorito y empezó la extinción de los dinosaurios y empieza otra era que es el Cenozoico, ¿verdad? Que tiene dos periodos, el terciario y el cuaternario. El terciario, que donde ocurren los últimos, además iba cambiando, iba evolucionando, también se formaban montañas, que se llamaba orogénesis, se llama eso, ya lo vamos a ver después. Hubo muchos periodos orogéneos en todo esto, además también el clima iba cambiando mucho, de frío, caliente, caliente, frío, frío, caliente, caliente, frío, así iba cambiando. Y la orogenia también, se formaban montañas, desaparecían el mar. Acá en Bolivia, para que ustedes, vamos adelantando un poquito, en Bolivia, como les decía yo, hubo desierto. También en otra época, donde en el Carbonífero hubo hielo. En el Carbonífero hubo hielo, porque todavía estamos prendidos a África. América estaba prendida a África. No existía el océano Atlántico, entonces acá hubo hielo porque estábamos cerca del polo, habían glaciares entonces acá, entonces había hielo, habían desierto, pero no solamente eso, más antes
tenemos rocas del Cámbrico acá, aquí en Bolivia. O sea, y tenemos del Silúrico, del Devónico, donde había muchos peces marinos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que acá en Santa Cruz y en toda Bolivia hubo mar antes. Aquí en Santa Cruz hubo mar. Grandes mares. Y desaparecían los mares, otra vez subía el continente, otra vez volvía a desaparecer. Por ejemplo, acá en el Carbonífero casi no había mares porque todo era continental. Pero después en el Pérmico otra vez mar, en el Triásico mar, en el Cretácico desierto, en el Devónico y Silúrico mar. Así fue, así evolucionó el planeta. Y no estamos hablando del planeta entero, ¿no? De Bolivia, de la zona de Bolivia. Bien, y por supuesto ahora ya en el Cuaternario ya son las cosas actuales, todo está tranquilo. Aquí estamos viviendo nosotros en tranquilidad. Eso sería un poco así la explicación de este cuadrito. Después podemos ir viéndolo, vayan ustedes, investiguen por su cuenta algunas cosas para que podamos, cuando ustedes gusten, entrar en alguna conversación para ver algo que les llame la atención. ¿Alguna pregunta de estos jóvenes? ¿Se durmieron o nada? ¿Preguntas? Están tímidos todavía para hacer preguntas ustedes. Bien, por ahora nada más. Vamos a tomar lista. No tengo lista, sí tengo lista. A ver, voy a ver un ratito. Si tengo lista, tomamos. Si no tengo, no tomamos. Un ratito, espérenme. Vamos a detener esto. Ya todavía no tengo las listas entonces ordenadas. La próxima clase ya empezamos a tomar listas. Por ahora nada más, joven.